Hola, ¿cómo están todos? Vamos a continuar con este curso online de ¿por qué nos enfermamos? Desde la parte que habíamos dejado la última vez, que era el asunto este de la polaridad de nuestra mente que nos coloca en un conflicto permanente, ¿no? Y comenzaban a tratar acá el tema de la infección y este proceso lo examinaban en tres planos: la inflamación, el conflicto y la guerra. Y hacían una serie de explicaciones, ¿no? En varios puntos, ¿no? Cómo comenzaba este proceso de la enfermedad en cuanto a la infección, ¿no? Y el primero era el estímulo, que fue el que vimos. El segundo era la fase de exudación. Y habíamos quedado en la parte de la reacción defensiva, ¿no? En la reacción defensiva, el organismo fabrica unos anticuerpos específicos para cada tipo de atacantes. Los linfocitos y los granulocitos construyen una pared alrededor de los atacantes, los cuales empiezan a ser devorados por los macrófagos. Por lo tanto, en el plano corporal la guerra está en su apogeo. Los enemigos son rodeados y atacados. Si el conflicto no puede resolverse localmente, se impone la movilización general. Todo el país va a la guerra y pone su actividad al servicio de la conflagración. En el cuerpo experimentamos esta situación como fiebre. Las fuerzas defensivas destruyen a los atacantes y los venenos que con ellos se liberan producen la reacción de la fiebre. En la fiebre todo el cuerpo responde a la inflamación local con una subida general de la temperatura. Por cada grado de fiebre se duplica el índice de actividad del metabolismo, de lo que se deduce en qué medida la fiebre intensifica los procesos defensivos. Por ello la sabiduría popular dice que la fiebre es saludable. La intensidad de la fiebre es pues inversamente proporcional a la duración de la enfermedad. Por lo tanto, en lugar de combatir pusilánime y sistemáticamente cualquier aumento de la temperatura, deberíamos restringir el uso de antitérmicos a los casos en los que la fiebre alcance proporciones peligrosas para la vida del paciente. En el plano psíquico, el conflicto en esta fase absorbe toda nuestra atención y toda nuestra energía. La similitud entre la fiebre corporal y la excitación psíquica es evidente, por lo que también hablamos de expectación o de angustia febril. Así, cuando nos excitamos sentimos calor, se aceleran los latidos del corazón, nos sonrojamos, sudamos de excitación y temblamos de ansiedad. Ello no es precisamente agradable, pero sí saludable, porque no es solo que la fiebre sea saludable, es que más saludable aún es afrontar los conflictos, a pesar de lo cual la gente trata de bajar la fiebre y de sofocar los conflictos y además se ufana de practicar la represión. Si la represión no resultara tan divertida, y es cierto, ¿no? Apenas tenemos fiebre, lo primero que hacemos es querer bajarla, ¿no? Luego viene el quinto paso, que se llama lisis o resolución. Supongamos que ganan las defensas del cuerpo, que ponen en fuga una parte de los agentes extraños, y se incorporan a los demás devorándolos con la siguiente destrucción de defensas e invasores. Estas bajas de ambos bandos constituyen el pus. Los invasores abandonan el cuerpo transformados y debilitados. También el cuerpo se ha transformado porque ahora posee información sobre el enemigo, lo que se llama inmunidad específica, y sus defensas han sido entrenadas y robustecidas, inmunidad no específica. Desde el punto de vista militar, ello supone el triunfo de uno de los contendientes, con pérdidas por ambos lados. No obstante, el vencedor sale del conflicto fortalecido, ya que ahora conoce al adversario y puede estar preparado. El sexto es la muerte, que también puede ocurrir que venzan los invasores, lo cual produce la muerte del paciente. El que nosotros consideremos nefasto este resultado se debe exclusivamente a nuestra parcialidad. Es como en el fútbol, todo depende de con qué equipo se identifica uno.
La victoria siempre es victoria, gane quien gane, y también se celebra el triunfo, pero en el otro lado. Séptimo, el conflicto crónico. Cuando ninguna de las partes consigue resolver el conflicto a su favor, se produce un compromiso entre atacantes y defensas. Los gérmenes permanecen en el cuerpo, sin vencerlo, matarlo, pero sin ser vencidos por él. Curación en el sentido de la restitutio ad integrum. Es lo que se llama la enfermedad crónica. Sintomáticamente, la enfermedad crónica se manifiesta en un aumento del número de linfocitos y granulocitos, anticuerpos, mayor velocidad de sedimentación de la sangre y décimas de fiebre. La situación no ha podido quedar despejada. En el cuerpo se ha formado un foco que constantemente consume energía, hurtándola al resto del organismo. El paciente se siente abatido, cansado y apático. No está ni enfermo ni sano, ni en guerra ni en paz, sino en una especie de compromiso que, como todos los compromisos del mundo, apesta. El compromiso es el objeto de los cobardes, de los tibios. Jesús dijo: me gustaría escupirlos, sed ardientes o fríos, que siempre temen las consecuencias de sus actos y la responsabilidad que con ellos deben asumir. El compromiso nunca es solución, porque ni representa el equilibrio absoluto entre dos polos ni posee fuerza unificadora. El compromiso significa pugna permanente, estancamiento. Militarmente es la guerra de posiciones. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, que consume energía y material, con lo que debilita y hasta paraliza los restantes aspectos de la vida de la nación, como la economía, la cultura, etc. En lo psíquico, el compromiso representa el conflicto permanente. Uno permanece inactivo ante el conflicto, sin valor ni energía para tomar una decisión. Cada decisión supone un sacrificio. En cada caso solo podemos hacer o una cosa o la otra, y estos sacrificios necesarios generan ansiedad. Por ello, muchas personas se quedan indecisas ante el conflicto, incapaces de decantarse por uno u otro polo, y no hacen más que cavilar cuál puede ser la decisión correcta y cuál la equivocada, sin comprender que, en el sentido abstracto, nada es correcto ni erróneo, porque para estar completos y sanos necesitamos ambos polos, pero dentro de la polaridad no podemos realizarlos simultáneamente, sino uno después del otro. Empecemos pues por uno de ellos y decidámonos ya. Toda decisión libera. El conflicto crónico consume energía constantemente, provocando en el plano psíquico la consabida abulia, pasividad o resignación. Ahora bien, cuando nos decantamos por uno de los polos del conflicto, inmediatamente percibimos la energía liberada por nuestra elección. Como el cuerpo sale de cada infección fortalecido, así también la mente sale de cada conflicto más despejada, ya que al afrontar el problema ha aprendido algo. Al enfrentarse con los polos opuestos uno tras otro, ha ampliado fronteras y se ha hecho más consciente. De cada conflicto extraemos información, toma de conciencia, que, análogamente a la inmunidad específica, permite al individuo que en adelante pueda tratar el problema sin peligro. Además, cada conflicto superado enseña a los humanos a afrontar mejor y con más valentía los problemas, lo cual corresponde a la inmunidad no específica del plano físico. Si en lo corporal cada solución exige grandes sacrificios, sobre todo al adversario, también a la mente las decisiones le cuestan sacrificios, y muchas actitudes y opiniones, muchas convicciones y costumbres deben ser enviadas a la muerte. Porque todo lo nuevo exige la muerte de lo viejo. Como los grandes focos de infección suelen dejar cicatrices en el cuerpo, así también en la psiquis quedan cicatrices que, al mirar atrás, vemos como profundos cortes en nuestra vida. Antiguamente los padres sabían que un niño después de una enfermedad daba un salto en su desarrollo. Al salir de la enfermedad, el niño no es el mismo que antes.
La enfermedad la ha hecho crecer, pero no solo las enfermedades de la infancia hacen crecer. Como, después de una infección, el cuerpo queda fortalecido, así también el ser humano sale más duro de cada conflicto. Porque solo los desafíos le hacen más fuerte y capaz. Todas las grandes culturas nacieron de grandes retos y el propio Darwin atribuyó la evolución de las especies a la facultad de dominar las condiciones del entorno, lo cual no quiere decir que aceptemos el darwinismo. La guerra es la madre de todas las cosas, dice Heráclito, y quien comprenda correctamente la frase sabe que expresa una verdad fundamental. La guerra, el conflicto, la tensión entre los polos, genera energía vital, asegurando con ello el progreso y el desarrollo. Estas frases nos suenan bien y se prestan a ser mal interpretadas en una época en la que los lobos se envuelven con piel de cordero y prestan sus agresiones reprimidas como amor a la paz. El individuo trata de evitar el conflicto en todos los campos, sin advertir que esta actitud impide la toma de conciencia. Desde luego, en el mundo polarizado, los seres humanos no pueden evitar los conflictos con medidas funcionales, pero precisamente por ello, estas tentativas provocan una desviación cada vez más complicada de las descargas a otros planos, cuyas coordinaciones internas casi nadie advierte. Lo más frecuente es que uno de los planos sustituya al otro. Si un impulso consigue vencer las defensas de la conciencia y de este modo hacer que el ser humano tome conocimiento de un conflicto, el proceso resolutivo esquematizado tiene lugar únicamente en la conciencia del individuo y generalmente la infección somática no se produce. Ahora bien, si el hombre no se abre al conflicto, si rehúye todo aquello que pueda cuestionar su mundo artificialmente sano, entonces el conflicto aflora en el cuerpo y debe ser experimentado en el plano somático como una inflamación. La inflamación es el conflicto trasladado al plano material, pero no por ello debe cometerse el error de restar importancia a las enfermedades infecciosas, alegando yo no tengo conflicto alguno. Precisamente este cerrar los ojos al conflicto conduce a la enfermedad. Para esta indagación hace falta algo más que una mirada superficial. Se necesita una sinceridad implacable que suele ser tan incómoda para la conciencia como la infección lo es para el cuerpo. Y es esta incomodidad lo que queremos evitar en todo momento. Cierto, los conflictos siempre producen sufrimiento. No importa el plano en el que los experimentemos, ya sea la guerra, la lucha interna o la enfermedad. Bonitos no son. Pero no nos es lícito argumentar sobre hermosura o fealdad, porque cuando reconocemos que no podemos evitar nada, esta cuestión no vuelve a plantearse. Quien no se permite a sí mismo estallar psíquicamente, algo le estalla en el cuerpo, un absceso. Cabe entonces preguntarse qué es más bonito o mejor. La enfermedad nos hace sinceros. Sinceros son también, a fin de cuentas, los tan cacareados esfuerzos de nuestra época para evitar los conflictos en todos los órdenes. Después de lo expuesto hasta ahora, vemos a una nueva luz los eficaces esfuerzos realizados para combatir las enfermedades infecciosas. La lucha contra las infecciones es la lucha contra los conflictos, pero en el orden material, honesto es, por lo menos, el nombre que se dio a las armas, antibióticos. Esta palabra se compone de dos voces griegas, anti, contra y bios, vida. Los antibióticos son pues sus sustancias dirigidas contra la vida. Esto es sinceridad. Aquello que se produce en el cuerpo lo experimentamos también en la conciencia, en la psique. Cuando nos golpeamos el dedo con un martillo decimos, me duele el dedo. Pero ello no es exacto, ya que el dolor está solo en la mente, no en el dedo.
lo que hacemos es solo proyectar la sensación psíquica de dolor al dedo. Precisamente por ser el dolor un fenómeno mental, podemos influir en él con tanta eficacia, mediante la distracción, la hipnosis, la narcosis, la acupuntura. El que considere exagerada esta afirmación recuerde el fenómeno del dolor fantasma. Todo lo que experimentamos y sufrimos en un proceso de enfermedad física ocurre solo en nuestra mente. La definición psíquica o somática se refiere solo a la superficie de proyección. Si una persona está enferma de amor, proyecta sus sensaciones sobre algo incorpóreo, es decir, el amor. Mientras que el que tiene anginas las proyecta en la garganta, pero uno y otro solo pueden sufrirse en la mente. La materia, y por lo tanto también el cuerpo, solo pueden servir de superficie de proyección, pero en sí nunca es el lugar en el que surge un problema y por consiguiente tampoco el lugar en el que pueda resolverse. El cuerpo como superficie de proyección puede representar un excelente auxiliar para un mejor discernimiento, pero las soluciones solo pueden darlas el conocimiento. Por lo tanto, cada proceso patológico corporal representa únicamente el desarrollo simbólico de un problema cuya experiencia enriquecerá la conciencia. Esta es también la razón por la que cada enfermedad supone una fase de maduración. Es decir, entre el tratamiento corporal y psíquico de un problema se establece un ritmo. Si el problema no puede ser resuelto solo en la conciencia, entonces entran funciones del cuerpo, escenario material en el que se dramatiza en forma simbólica el problema no resuelto. La experiencia recogida, una vez superada la enfermedad, pasa a la conciencia. Si, a pesar de las experiencias recogidas, la conciencia sigue siendo incapaz de captar el problema, éste volverá al cuerpo para que siga generando experiencias prácticas. Esta alternancia se repetirá hasta que las experiencias recogidas permitan a la conciencia resolver definitivamente el problema o el conflicto. Podemos representarnos este proceso con la imagen siguiente. Un colegial tiene que aprender a calcular mentalmente. Le ponemos una cuenta, problema. Si no puede resolverla mentalmente, le damos una tabla de cálculo, materia. Él proyecta el problema en la tabla y por este medio y también por la mente haya resultado. A continuación le ponemos otra cuenta que debe resolverse en la tabla. Si no lo consigue, volvemos a darle el medio y esto se repite hasta que el niño ha aprendido a calcular mentalmente y puede prescindir de la ayuda material de la tabla. En realidad, la operación se hace siempre en la mente, nunca en la tabla, pero la proyección del problema sobre el plano visible facilita el aprendizaje. Entonces la infección es un conflicto mental que se hace material. La persona propensa a las inflamaciones trata de rehuir los conflictos. En caso de enfermedad infecciosa, conviene hacerse las siguientes preguntas. ¿Qué conflicto hay en mi vida que yo no veo? ¿Qué conflicto rehuyo? ¿Qué conflicto me niego a reconocer? Para hallar el tema del conflicto, debe estudiarse atentamente el simbolismo del órgano o la parte del cuerpo afectada. El sistema de defensa. Defender equivale a rechazar. El polo opuesto de rechazar es amar. Se ha definido el amor desde multitud de ángulos y en los planos más diversos, pero cada forma de amor puede reducirse al acto de dar acogida. En el amor, el ser humano abre barreras y deja entrar algo que estaba fuera de ellas. A estas barreras solemos llamar yo, ego, y todo aquello que queda fuera de la propia identificación es para nosotros tú, el otro. En el amor, esta barrera se abre para admitir a un tú que, con la unión, se convertirá en yo. Allí donde ponemos una barrera, rechazamos y donde quitamos la barrera, amamos. Desde Freud, utilizamos la expresión de mecanismos de defensa
para designar los resortes de la conciencia que impiden la penetración de elementos amenazadores procedentes del subconsciente. Aquí conviene insistir en la ecuación microcosmos igual macrocosmos, ya que todo repudio o rechazo de una manifestación procedente del entorno es siempre expresión externa de un rechazo psíquico interno. Todo rechazo consolida nuestro ego, ya que acentúa la separación. Por ello, al ser humano la negación le resulta considerablemente más grata que la afirmación. Cada no, cada resistencia, nos permite sentir nuestra frontera, nuestro yo, mientras que en cada comunión esta frontera se difumina y no nos sentimos a nosotros mismos. Es difícil expresar con palabras lo que son los mecanismos de defensa, ya que solo se puede describir aquello que se reconoce, por lo menos en otras personas. Los mecanismos de defensa son la suma de todo lo que nos impide ser perfectos y completos. En teoría es fácil definir en qué consiste el camino de la iluminación, en todo lo bueno. Comulga con todo lo que es y serás uno con todo lo que es. Este es el camino del amor. Cada sí, pero es una defensa que nos impide conseguir la unidad. Ahora empiezan las pintorescas estratagemas del ego que, en su afán de separación, no se priva de esgrimir las más piadosas, hábiles y nobles teorías. Y así le hacemos el juego al mundo. Los espíritus sagaces aducirán que, si todo lo que es bueno, también la defensa tiene que serlo. Desde luego lo es, pues nos hace experimentar tanta fricción en un mundo polarizado que, para seguir adelante, no tenemos más remedio que discriminar. Pero, a lo sumo, no es más que una ayuda que, al ser utilizada, se obvia a sí misma. En el mismo sentido se justifica también la enfermedad a la que nosotros deseamos transmutar en salud cuanto antes. Como las defensas psíquicas apuntan contra elementos del subconsciente catalogados de peligrosos y que por lo tanto tienen vedado el paso a la conciencia, así las defensas físicas se orientan contra enemigos externos, llamados agentes patógenos o toxinas. Estamos tan acostumbrados a manejar despreocupadamente unos sistemas de valores montados por nosotros mismos que hemos llegado a convencernos de que son patrones absolutos. Pero en realidad no hay más enemigo que aquel al que nosotros declaramos como tal. Basta leer a los distintos apóstoles de la dietética para descubrir los más diversos criterios en el señalamiento de enemigos. Los mismos alimentos que con un método tacha de absolutamente perniciosos, otro los califica de muy saludables. Hay ciertas personas que se dejan impresionar de tal modo por este subjetivo señalamiento de enemigos que no tenemos más remedio que declararlas enfermas. Nos referimos a los alérgicos. La alergia es una reacción exagerada a una sustancia que reconocemos como nociva. Desde luego, la actuación del sistema de defensas del organismo está justificada cuando se trata de supervivencia. El sistema inmunizador del cuerpo produce anticuerpos para combatir los antígenos, con los que proporciona una defensa contra invasores hostiles, lo cual fisiológicamente es irreprochable. En los alérgicos, esta defensa en sí encomiable se desorbita. El alérgico construye un gran parapeto y constantemente alarga la lista de sus enemigos. Cada vez son más numerosas las sustancias consideradas nocivas y por lo tanto hay que fabricar más armas para mantener a raya a tantísimo enemigo. Ahora bien, como en el terreno militar, el armamento siempre denota agresividad. Así también la alergia es expresión de una actitud defensiva y agresiva que ha sido reprimida y obligada a pasar al cuerpo. El alérgico tiene problemas de agresividad que en la mayoría de los casos no reconoce y por lo tanto no puede asumir. Para evitar malas interpretaciones, recordemos que al hablar de un aspecto psíquico reprimido, nos referimos al que no es conscientemente reconocido por el individuo.
Puede ser que la persona viva plenamente este aspecto sin reconocer en sí mismo tal propiedad, pero también que la propiedad haya sido reprimida de modo tan absoluto que la persona no la viva. Por lo tanto, la represión puede existir tanto en un sujeto agresivo como en el más manso de los mortales. En el alérgico, la agresividad es trasladada de la conciencia al cuerpo, y aquí se expansiona a placer con ataques, defensas, forcejeos y victorias. Para que la diversión no termine por falta de enemigos, se declara la guerra a las cosas más inofensivas: el polen de las flores, el pelo de los gatos, de los caballos, el polvo, los artículos de limpieza, el humo, las fresas, los perros o los tomates. La variedad es ilimitada. El alérgico no respeta nada, es capaz de luchar contra todo y contra todos, si bien generalmente da preferencia a ciertos elementos cargados de simbolismo. Es sabido que la agresividad casi siempre va ligada al miedo. Solo se combate lo que se teme. Si examinamos atentamente los alérgenos elegidos en casi todos los casos, descubriremos enseguida cuáles son los temas que atemorizan al alérgico, de tal modo que tiene que combatirlos encarnecidamente en el símbolo. En primer lugar está el pelo de los animales domésticos, especialmente el de los gatos. Al pelo del gato y a cualquier pelo suele asociarse las caricias y los arrumacos. Es fino, sedoso, blando y no obstante animal. Es un símbolo del amor y tiene una connotación sexual. Véase los animales de felpa que los niños se llevan a la cama. Algo parecido puede decirse de la piel del conejo. En el caballo está más acentuado el componente sensual y en el perro el agresivo, pero las diferencias son pequeñas, insignificantes, ya que un símbolo nunca tiene límites muy marcados. Algo similar ocurre con el miedo a la suciedad, la inmundicia, la impureza, que se manifiesta en la alergia al polvo doméstico. El alérgico trata de evitar con el mismo empeño los alérgenos y las situaciones asociadas con ellos, en lo cual le ayudan de buen grado una medicina comprensiva y el entorno. Nadie se resiste al despotismo del enfermo. Los animales domésticos son eliminados, no se puede fumar en su presencia, etc. En esta tiranía sobre el entorno, el alérgico encuentra un campo de actividad que le permite desahogar insensiblemente sus agresiones reprimidas. El método de la desensibilización es bueno en sí, pero para obtener buenos resultados habría que aplicarlo no al plano corporal sino al psíquico, porque el alérgico solo hallará la curación cuando aprenda a afrontar conscientemente todo aquello que evita y rechaza y asimilarlo en su conciencia. Al alérgico no se le hace ningún favor ayudándole en su estrategia defensiva. Él tiene que reconciliarse con sus enemigos, aprender a quererlos. Que los alérgenos ejercen exclusivamente un efecto simbólico y nunca un efecto material o químico es algo que debe quedar perfectamente claro, incluso para el materialista más empedernido, cuando comprenda que una alergia para manifestarse necesita el concurso de la mente. Por ejemplo, en la narcosis no hay alergia. Igualmente, durante una psicosis desaparecen todas las alergias. A la inversa, incluso la simple imagen, como por ejemplo la fotografía de un gato o la secuencia de una locomotora que echa humo en una película, desencadenan el ataque en el asmático. La reacción alérgica es absolutamente independiente de la materia de los alérgenos. La mayoría de los alérgenos sugieren vitalidad, sexualidad, amor, fertilidad, agresividad, suciedad. En todos estos campos la vida se muestra en su forma más activa, pero precisamente esta vitalidad que exige una expresión infunde miedo en el alérgico. Y es que su actitud es contraria a la vida. Su ideal es una vida estéril, sin gérmenes, exenta de sensualidad y agresiones, estado que apenas merece el nombre de vida. Por consiguiente, no sorprende que en muchos casos las alergias puedan degenerar en autoagresiones que llegan a ser mortales,
en las que el cuerpo de estos individuos, tan delicados, libra largas y encamisadas batallas en las que acaba por sucumbir. Entonces la resistencia, la autoexclusión, el autoencapsulado, alcanza su forma suprema y su plena realización en el ataúd, cámara exenta de todo alérgeno. Alergia. Es la agresividad hecha materia. El alérgico debe hacerse las siguientes preguntas. ¿Por qué no asumo mi agresividad con la conciencia en vez de obligarla a realizar un trabajo corporal? ¿Qué aspectos de la vida me infunden tanto miedo que trato de evitarlos por todos los medios? ¿A qué tema apuntan mis alérgenos? Sexualidad, instinto, agresividad, procreación, suciedad, en el sentido del lado oscuro de la vida. ¿En qué medida me sirvo de mi alergia para manipular mi entorno? ¿Qué hay de mi capacidad de amar y de mi receptividad?